Como ya les dije hace rato, Andrea es una persona increíble, que vale demasiado la pena conocer. O sea, ustedes conocen a Andrea y ustedes dicen como que, wow, esta chama de verdad es impresionante la manera y sobre todo lo bonito como habla de vocación, de política y de servicio. Entonces, bueno, por eso se la trajimos hoy. Yo voy a hacer la presentación formal, Andrea puede decir mejor quién es ella, pero me toca hacer la presentación formal de quién es. Entonces, bueno, Andrea Mesa es abogada egresada de la Universidad de Carabobo, participó en el diplomado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Caribbean International University, participó en el programa para futuros jóvenes políticos en Berlín en el 2012, participó en el diplomado en Humanismo Cristiano en Guatemala en 2016, es candidata a magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello, enfocada en su línea de investigación de Derecho Parlamentario, es coautora del libro Contra la Representación Popular, Sentencias Inconstitucionales del TCJ de Venezuela, coordinado por el doctor Guillermo Aveledo en el 2019, forma parte del staff de profesores de la Asociación Civil Forma, Formación y Acción, fue asistente parlamentaria del diputado a la Asamblea Nacional Juan Miguel Mateus entre los años 2016 y 2019, fue secretaria de la Subcomisión de Régimen Político y Administración de Justicia entre los años 2016 y 2019 y secretaria de la Comisión para la Defensa de la Constitución de la Asamblea Nacional entre los años 2018 y 2019. Por último, actualmente es coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en Venezuela. Sin más preámbulo, Andrea Mesa, todo este espacio es tuyo y muchísimas gracias. Disfrútenlo muchísimo, jóvenes ciudadanos. Gracias, América. Perdón. Lo primero que quisiera es que la dinámica de hoy pues que si tienen alguna pregunta, comentario, quieren entrar. Cree que eso es como un regalo divino que llegó. O sea, yo nací para hacer tal cosa. Yo nací para ser médico, yo nací para ser abogado, yo nací para ser político. Y en parte puede que eso sea así. Pero la vocación tiene dos partes y la vamos a ver bien definida más adelante. Y es que la vocación, si no se ejerce, si no se trabaja, si no se cultiva, entonces nunca se puede desarrollar y convertir esa vocación en un proyecto de vida. Cuando yo les confieso que yo empecé a hacer política muy joven, tengo 28 años, y de los 28 años de mi vida, tengo 14, o sea, la mitad de mi vida haciendo política. Empecé a hacer política a los 14 años. Y yo creo que yo no necesariamente nací para esto. Yo no pensaba en algún momento que había nacido para hacer política, para trabajar en la política, ni para dedicarme a eso. Yo siempre pensé que iba a ser médico. Toda mi vida, mis papás son médicos. Cuando fui creciendo, cuando fui involucrándome en la vida pública, en la toma de decisiones desde un pequeño espacio que era mi colegio, dije, ya va, aquí hay algo en mí que es distinto a lo que yo siento cuando acompaño a mi papá al quirófano y veo que está operando. Hay algo en mí que me está despertando y es ese llamado que es lo que vamos a ver más adelante, que es la vocación. ¿Qué hubiese pasado si yo lo hubiese dejado hasta allí? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese construido un camino alrededor del servicio o de la vocación de servicio a través de la medicina? Hubiese pasado que esa vocación no lo hubiese cultivado, no lo hubiese trabajado y no lo hubiese convertido en lo que hoy es mi proyecto de vida. Entonces, vocación siempre va a estar mezclado el proyecto de vida solo si decidimos trabajar en ella.
porque podemos tener vocación para muchas cosas y no necesariamente desarrollar esa vocación. Y la vocación nace o se hace. No necesariamente tienes que nacer predilectamente destinado a hacer algo. Lo importante es saber quién eres y qué quieres hacer, porque ahí vas a escoger cuál vocación vas a desarrollar para ejercerlo como un proyecto de vida. Yo no sé si, como estoy compartiendo pantalla, no sé si alguien, el Zoom me está diciendo que alguien está diciendo algo, entonces no sé dónde verlo, pero bueno, creo que no. Aquí está. Perdón, en el chat. Ok, voy a seguir, perdón. Si esto pasa durante toda la clase, son las cuestiones de la tecnología que puedo ser muy joven, pero a veces se me complica. Entonces, vamos con lo primero. Yo quisiera, en las próximas 3 láminas, les voy a contar un verso, unos versos que le hice Bolívar a Simón Rodríguez en algún momento. Simón Rodríguez, bueno, ustedes sabrán, fue uno de los maestros de Bolívar, y en esta carta Bolívar empieza a conocerse y a saber que él quiere ser político y que tiene una vocación política. Si en algún momento de la clase, para aquellos que no hacen política, ven que me estoy yendo mucho hacia la vocación política, no tengan miedo. La vocación política y la vocación de servicio son como, o sea, son primas, no necesariamente una se tiene que, la vocación de servicio no necesariamente se tiene que transmitir a la política, pero la vocación de servicio, aún ejerciéndose de distintas maneras, también lleva a la política, porque la vocación de servicio implica que nos involucremos en lo público. Entonces, Bolívar le dice a Simón Rodríguez: usted, maestro mío, cuánto debe haberme contemplado de cerca, aunque colocado a tan remota distancia. Con avidez, habrá usted seguido mis pasos dirigidos muy anticipadamente por usted mismo. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue mi piloto, aunque sentado sobre una de las playas de Europa. ¿Qué quiero decirles con este primer verso? En la vocación, señores, siempre necesitamos de alguien más. Para desarrollar nuestra vocación no basta con que yo me despierte y diga, yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero dedicar mi vida, en mi caso, a los 14 años, yo quiero dedicar mi vida a la política. Ajá. ¿Y quién me va a ayudar? ¿O en quién me puedo reflejar yo? Los modelos, las personas o las guías que tenemos en el camino de la construcción de nuestra vocación son súper importantes. ¿Por qué? Porque solos no vamos a llegar a ningún lado, y si nosotros queremos servir, entonces necesitamos a quién servir y para qué servir. Siempre vamos a necesitar a alguien ahí, a alguien que nos ayude a cultivar nuestra vocación. En el caso de Bolívar, Bolívar le está diciendo a Rodríguez que desde antes Rodríguez sabía que había una vocación y lo ayudó a formarse. Y eso en nuestra vida tenemos que tenerlos presentes, porque a veces precisamente por no querer que nadie se meta en nuestra vocación y en ese camino y en ese proyecto de vida, entonces decimos nadie nos va a ayudar. No, tenemos que dejar que nos ayuden, además es súper necesario. Incluso ustedes son jóvenes y yo también, pero incluso en la toma de decisiones de vida, nuestra vocación siempre va a influir. Cuando escogemos a la persona que nos va a acompañar en la vida, se los digo porque yo tengo 6 años de casada, cuando uno escoge a la persona que te va a acompañar en ese camino de esa vocación en específico que decides hacer, tienes que presentarle tu vocación y tienes que decirle, mira, yo me voy a dedicar a esto. Y si esa persona no lo entiende, muchas veces pasa que te abandonan en el camino. Y eso pasa con las relaciones de pareja, pasa con los amigos. A veces los amigos de uno lo ven como loco porque uno se está involucrando en lo público, pero ahí es donde yo digo, bueno, yo me estoy involucrando en lo público precisamente para que ustedes tengan un país distinto. O por ejemplo, voy al ejemplo del médico. Yo me estoy involucrando
en el servicio a los demás a través de la medicina, en la incidencia pública a través de la medicina, porque yo no quiero una sociedad de enfermos. Entonces, o sea, piénsenlo así, cuando empiecen a construir su vocación, todas las decisiones que tomarán también van a pasar así. Va a interconectarse todas esas decisiones con la vocación que ustedes decidieron tener como proyecto de vida. Y la gente que los va a acompañar, los va a guiar en esa vocación o los va a acompañar en esa vocación, y en el momento en que no entienda su vocación también los van a abandonar. Y hay que ser muy sincero y muy responsable en decir que no importa, quizás no lo entienden, pero bueno, al final del día es su vocación y no la vocación de los demás. Luego le dice Bolívar a Rodríguez: no puede usted figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha dado. No he podido jamás borrar siquiera una cosa de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Siempre presentes a mis ojos intelectuales las he seguido como guías infalibles. Nuevamente, necesitamos para nuestra vocación modelos. No tiene que ser uno, ¿no? En este momento no quiero que lo vean como un culto personalista a alguien o a un algo. No. Modelos, referencias, personas que nosotros consideremos creíbles y que consideremos que nos van a apoyar y nos pueden acompañar en nuestra vocación, sea la vocación que sea, porque es tan valiosa la vocación del que se dedica a servir desde, qué sé yo, no sé, la ingeniería, haciendo edificios, o la arquitectura, a la vocación del médico, a la vocación del abogado que se dedica al servicio de la gente que necesita justicia, a la del político que se dedica a la gente que está en búsqueda de una voz. Todas las vocaciones son iguales y todas las vocaciones son valiosas. Ninguna va más que la otra. Lo importante, como veremos más adelante, es que esa vocación sea desarrollada de buena forma, porque siempre cualquier vocación va a terminar incidiendo en lo público. Quien crea que el ingeniero, el arquitecto, el médico, el abogado, el señor que hace raspados, la señora que vende pepitos en la calle, cualquier cosa, todos tienen algún tipo de incidencia en lo público. Y a mí me gusta mucho decir esto porque este programa se llama Jóvenes Ciudadanos. Y a veces se dice que los ciudadanos son aquellos que son mayores de no sé qué, porque nos regimos por lo que dice la ley cuando son ciudadanos. Pero no, ser ciudadano es ser persona que vive en sociedad. Entonces, todas las vocaciones de las personas que viven en sociedad tienen que ver con la sociedad. No podemos desligarla una del otro. Así que, por eso decía, sí, en algún momento hablo mucho de vocación política, no tengan miedo, todas las vocaciones son iguales, todas las vocaciones nos llevan a lo público. Unas más que otras, unas más expuestas, pero todos nos llevan a lo público. Termina Bolívar a Rodríguez diciendo: en fin, usted ha visto mi conducta, usted ha visto mis pensamientos escritos, mi alma pintada en el papel, y no habrá dejado de decirse: todo esto es mío, yo sembré esta planta, yo la regué, yo la enderecé cuando tierna, ahora robusta, fuerte y fructífera, he aquí sus frutos, ellos son míos. Yo voy a saborearlos en el jardín que planté, voy a gozar de la sombra de sus brazos amigos, porque mi derecho es imprescriptible privativo a todo. Cuando se cultiva la vocación, cuando tomamos esas guías, esas herramientas de otras personas que nos motivan a cultivar nuestra vocación, pudiera pensar esa persona o esa guía que tus frutos o los frutos de tu vocación son de ella. En parte sí y en parte no. En parte sí, porque esa persona también te acompañó, te ayudó, estuvo ahí. Pero en parte no, porque aún, aún cuando esa persona estuvo ahí, tú fuiste quien desarrolló aquello que en algún momento era una simple vocación, que en algún momento era una simple semillita que fuiste regando, que fuiste plantando y que terminó siendo un árbol hermoso que dio unos frutos.
pero, vuelvo y repito, esos frutos que da la vocación, los veremos al final, los frutos que da la vocación siempre terminan incidiendo en lo público y al final esas personas que te sirvieron de guía también pueden disfrutar de los frutos de tu propia vocación. Esta frase a mí me gusta mucho, yo no soy muy fanática de Simón Bolívar, pero me gusta mucho porque Bolívar le dice a Rodríguez, la vocación política es, a pesar de lo que pueda pensarse, un tesoro, un llamado para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso. ¿Por qué digo acá la vocación política? Porque todos somos seres políticos y cuando decidimos dedicarnos al servicio, decidimos dedicarnos a lo público y decidimos incidir de alguna forma en la sociedad. Es decir, decidimos hacer política. Y esa vocación de servicio, esa vocación de incidir, es un tesoro, aunque siempre se pinte como un mal. La vocación política es un llamado para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso. Esta frase, que es del Papa Francisco, también es muy bonita y tiene que ver con la vida política y con la vocación política y la vocación de servicio. Dice el Papa Francisco, la política tan denigrada es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Tenemos que convencernos de que la caridad no es solo el principio de las microrelaciones como en la amistad, la familia, el pequeño grupo, sino también en las macrorelaciones, como en las relaciones sociales, económicas y políticas. ¿Qué es? O sea, ¿cómo se traduce la vocación de servicio? ¿Cómo se traduce la vocación de entregar parte de ti a los demás? Esa vocación se traduce en entender que todos queremos, aunque suene de verdad utópico y a veces poco racional o poco pragmático, el bien común. O sea, cuando nosotros entendemos que estamos en la vida destinados o queremos formarnos para destinarnos a hacer el bien común, es decir, a estar al servicio de la sociedad, a estar al servicio de la persona, cuando entendemos que el bien común es nuestro norte, entonces entendemos que ese bien común no puede aplicar únicamente para nosotros, para nuestra familia, para nuestra casa. No, tiene que aplicar para toda la sociedad. Y por eso, cuando desarrollamos nuestra vocación de servicio y la convertimos en un proyecto de vida, esa vocación lo que busca o su fin último es lograr el bien de toda la sociedad. Cuando eso se cambia, lo vamos a ver más adelante, que es la forma de ir pervirtiendo la vocación, se acabó. Se acabó y dañamos aquel propósito que teníamos en la vida, porque la vocación de servicio solo puede traducirse en la virtud que es hacer el bien. Y el bien común, no puede ser únicamente el bien en mi casa, pero tampoco puede ser únicamente el bien en la sociedad y no tenerlo yo. O sea, y ojo acá, voy a hacer este inciso que no tiene mucho que ver con lo que dice la frase, pero a veces por dedicarnos a la vocación política o a la vocación de servicio, dejamos de pensar también en nosotros. O sea, nos dedicamos al servicio a los demás, pero no nos damos cuenta que el servicio a los demás también pasa por el servicio a mí mismo, por entenderme, por saber quién soy, por saber cómo me formo, cómo estoy, que todo está bien. No hay forma de servir a la sociedad si uno no está bien. No hay forma de ser virtuoso ante la sociedad si uno no cultiva sus virtudes. Y por eso es que espacios como estos hacen que ustedes, cada uno de ustedes en sus casas, aunque estén dedicando un sábado por la mañana, que parece una cosa loca porque somos jóvenes y un sábado en la mañana deberíamos estar durmiendo, dedicarle este espacio, este momento a formarse, también forma parte de servirse a uno mismo para poder servir a los demás. Sigue diciendo el Papa Francisco, el quehacer político, no lo veo bien porque aquí hay un panel que no me deja ver.
El quehacer político es una forma elevada de caridad, de amor y por lo tanto un problema teológico y ético. Se da, sin embargo, una paradoja a nivel global, el descrédito de la política y de los políticos en el momento en que más los necesitamos. A mí esto me marca porque justamente cuando una sociedad empieza a creer que los políticos no son necesarios, esa sociedad se va pervirtiendo y va creyendo que solo los ciudadanos, o sea, una sociedad no funciona sin los políticos, pero tampoco funciona sin los ciudadanos. Cuando uno u otro empieza a creerse más o a desprestigiar al otro, empiezan las deformaciones de la sociedad. O sea, yo sé que esto es parte de la clase que probablemente vamos a ver en una semana, pero es necesario decirlo porque cada uno de ustedes influye en la sociedad, influye en lo político, influye en el servicio. Entonces, cuando empezamos con el descrédito hacia la política o hacia los políticos, sobre todo, como dice el Papa, en el momento en el que más los necesitamos, y pasa mucho ahorita en la sociedad venezolana, que hay como un descrédito a los políticos, y a veces es entendible ese descrédito, porque, como veremos más adelante, se ha pervertido la vocación de servicio o la vocación política, pero cuando más lo necesitamos y cuando más se cree ese descrédito, es cuando vienen las declives de las sociedades. O sea, si lo ponemos en el caso venezolano, a mí me gusta mucho dar ejemplos, si lo ponemos en un ejemplo en el caso venezolano, en los años 90 fue, bueno, finales de los 80 y los 90 fue en el momento donde Venezuela experimentó la mayor alta tasa de antipolítica. O sea, todo el mundo detestaba a los políticos. Si te metías en política estabas loco, si te metías en política tenías problemas mentales, la verdad. Y en ese momento fue donde se abrió, o sea, se hizo como un quicio para que entrara lo que hoy tenemos. Así que cuando pensemos o cuando escuchen a alguien, la verdad, hablar mal de los políticos, ustedes tienen la capacidad de decir, no, los políticos son necesarios y las personas que se dedican al servicio son necesarias y todos somos políticos. Y si todos nos involucráramos de la misma manera, entonces la sociedad sería distinta. Entonces, cuando escuchen eso, por favor, paren a la persona y le dicen, no, el problema no necesariamente son los políticos. A veces son el problema. Le dice el Papa Francisco, son el chivo expiatorio de la sociedad. Achacamos nuestras deficiencias sobre ellos solamente. Por eso es importante rehabilitar lo político y la política en su total amplitud. ¿Qué pasa? Que a veces en la política y a veces en la vocación de servicio, con la perversión vienen las críticas, con la perversión del norte, con la perversión de esa vocación, empezamos a perder el rumbo, que era lo que les decía antes, la virtud y el bien común. Cuando nuestra vocación se pervierte, dejamos de hacer para lo que fuimos llamados, que es para servir a los demás y lograr construir entre todos el bien común. Pero también pasa que la gente se olvida de que el bien común no se construye solamente por los políticos, ni el bien común se construye solamente por los que se dedican al servicio o a lo público, sino que el bien común se construye entre los que se dedican a la vida pública y a la vida privada. Y cuando entendemos eso, entonces tenemos una sociedad que entiende su rol, que entiende, como es el nombre de este programa de formación, entiende que son jóvenes ciudadanos. Cada uno de ustedes está entendiendo hoy, o ya tienen tiempo entendiendo que tienen que cumplir un rol en la sociedad y se están formando para eso y que tienen una vocación. Pero ¿qué es la vocación? La vocación es un llamado personalísimo y misterioso a través del cual el hombre adquiere una conciencia de una misión determinada y se compromete en una respuesta concreta. Les explico, si a mí, si lo quisiera poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo tenía 14 años, sonó mi teléfono, ¿verdad? Ring, ring, ring. Yo atendí. ¿Qué me estaba llamando? La vocación. La vocación a ser, en mi caso, política.
En el caso de otros, hacer lo que sea. Pero en mi caso fue hacer política. Esa vocación es un llamado personalísimo. ¿Por qué? Porque cuando a usted le toca la llamada de la vocación, ¿aló? No hay alguien más que pueda atender esa llamada. Cada llamada es particular. Yo siempre digo que los seres humanos, y hay que tenerlo en cuenta, siempre todos somos iguales en cuanto al ser. Pero hay una cosa maravillosa que se llama singularidad. La singularidad es lo que nos define a cada uno de nosotros. Y en la vocación pasa igual. No es la misma vocación política que me llama a mí que la que puede llamar, por ejemplo, a América, a José Miguel o a cada uno de ustedes. No es la misma vocación de servicio la que me llamó a mí que la que llamó a cada uno de ustedes. Es un llamado personalísimo. La vocación tiene tu número de teléfono destinado con tu huella digital, con tu forma de ser, con todo para llamarte a ti y exclusivamente a ti. Porque cuando vaya a llamar a otro lo va a hacer de forma distinta, lo va a hacer en un momento distinto. Entonces, es un llamado personalísimo y misterioso. Nadie sabe de dónde viene. Y aquí, ahí, obviamente, gente que lo vincula muchísimo a el tema, de acuerdo a su religión, lo vincula con su religión. Para mí es misterioso, o sea, nadie sabe de dónde viene. Esto no se trata de Dios o no. Esto se trata de que hay algo que nos está llamando, algo que está moviendo las fibras de nosotros, que nos está haciendo pensar y adquirir conciencia para una misión determinada. Eso es la vocación. O sea, cuando me llama la vocación a los 14 años y me dice, hola, Andrea, tengo un llamado para ti y se llama hacer política. Bueno, ese hacer política vino de forma misteriosa, pero además creó en mí una conciencia para eso. O sea, a partir de ese momento, yo hice un switch en mi vida y dije, ok, me voy a dedicar a la política, es lo que quiero hacer como proyecto de vida, es mi vocación. Ok, tengo conciencia de que quiero hacer política. Y eso me va a marcar mis modos, mis formas, mis relaciones y todo lo que quiero hacer. Cuando adquirimos la conciencia de la vocación que queremos desarrollar. Y nos comprometemos en esa llamada, o sea, 14 años, Andrea recibe la llamada. Yo, perdón por hacer tan ejemplificado el tema del celular, pero es que a mí me gusta decirlo así porque así fue o así es. Cuando me llaman, aló, Andrea, te vas a dedicar o deberías dedicarte a la política. Ok, yo tengo que responder. O sea, no es una pregunta que queda vacía. No es que una vez que yo adquirí conciencia, lo dejé hasta ahí. No. ¿Cuál es mi respuesta? Bueno, ok, sí, me voy a dedicar a la política. ¿Y qué voy a hacer yo para eso? O me voy a dedicar a ser maestro. Bueno, ¿y qué vas a hacer tú para eso? O sea, tienes que tener una respuesta concreta y comprometerte a darla para poder ejecutar tu vocación. ¿Cuáles son las características de la vocación? Le dijimos, no depende de nuestra voluntad. Yo no construí esa llamada, yo no pedí esa llamada, no depende de mí esa llamada. Eso va a llegar solo. La vocación no es algo que simplemente podemos agarrar y decir, no lo voy a hacer. No, hay que tener vocación. O sea, cuando les decía que la vocación se puede construir, es porque no necesariamente naciste para eso. O sea, no necesariamente naciste para ser político. Quizás yo, en mi ADN, hay estudios que dicen que, bueno, que unos 50% viene ya cargado con el ADN. Pues. 50% André iba a ser médico, pero el otro 50% lo tenía que decir yo. Y es parte de la inteligencia, la voluntad y la razón que nos diferencian como seres humanos. Entonces, aunque la vocación no dependa de nuestra voluntad, porque es algo misterioso que nace, sí la podemos construir a lo largo del camino. O sea, sí podemos también decir, empezar a decir como que, bueno, hay una espinita que no es la medicina, en mi caso, que también me parece interesante. Y ahí es como que, sí, se despierta, es algo que está oculto, es algo que todavía no se ha revelado. No depende de nuestra voluntad, es algo que coincide en amplia medida con el desarrollo de mi personalidad y de mi ser, como les decía,
una vez que uno decide cuál es su vocación, o sea, su razón de vida, o sea, o su proyecto de vida, cuando decides hacer de tu vocación o de una vocación tu proyecto de vida, va a ser transversal a todas las decisiones que tomes. Todas, toditas, todas. Porque hay una cosa que en algún momento me dijeron y yo al principio no lo entendía bien, pero bueno, después que me casé entendí por qué me lo habían dicho, y es que así como existe la vocación del político o de la política, existe la vocación de esposo, novio o persona que acompañe a la política o al político. Existe la vocación de amigos de políticos o amigos de políticos. Existe la vocación de amigos de médicos o amigos o parejas de médicos. O sea, digo, nuestra vocación va a quebrar todas las decisiones, todo. Desde si el sábado voy a estar en la playa, bueno, estamos en cuarentena, pero si el sábado voy a estar en la playa o voy a estar escuchando a una persona para cultivar mi vocación, hasta qué ropa me voy a poner hoy porque, bueno, en el caso de los políticos, porque soy político y tal cosa no, eso no se ve bien y no va a quedar bien para mi imagen. O sea, desde lo más chiquitito hasta las decisiones más importantes de tu vida, el desarrollo de la personalidad y el ser va a estar vinculado con la vocación que decidas. Y es una predisposición de servir de una manera concreta. ¿Okay? La vocación implica servicio, no importa en dónde se ejerza y cómo se ejerza, o cómo se sirve de manera concreta. La vocación es una forma de servir. Así sea la vocación del arte. O sea, usted tiene vocación para el arte, usted pinta y tiene una vocación para eso y lo llamaron para eso. No es que tienes que, a juro, pintar cosas que reflejen un sentimiento de la sociedad entera o sean cuestiones políticas para que te vincules al servicio y a lo público. No. Es que tú puedes pintar una pieza de mata y eso a alguien, cuando usted lo cuelgue en su casa, le va a llegar o le va a influir en alguna manera. Entonces, servir implica, o sea, vocación implica servir, siempre. De una manera concreta, porque cada quien elige cómo va a servir o cada quien elige cuál es su vocación en la vida. Ya. La vocación es un don y es una tarea. O puede ser un don y tiene que siempre enfocar, o sea, tiene siempre que terminar en una tarea. ¿Por qué es un don? Porque es algo que hemos recibido misteriosamente, o sea, casi misteriosamente, porque bueno, a veces también la buscamos. Pero es una tarea porque es algo que debemos realizar. Somos insustituibles en la labor de sacar adelante nuestra vocación política o nuestra vocación cualquiera. Por eso decía, si me voy a lo político netamente, ustedes me regañan, me lo ponen por el chat y me dicen, Andrea, yo no tengo vocación política, yo tengo vocación de otra cosa. Y ahí les voy a decir, todos tenemos vocación política, o todos terminamos vinculados a lo público. ¿Por qué es una tarea? Porque es algo que no se puede quedar en la simple semillita de yo nací con esto, o yo nací para esto. Porque si yo hubiese hecho eso, por ejemplo, hoy no me dedicara a la política, no estuviera aquí sentada con ustedes un sábado en la mañana, estuviese quizás en un hospital atendiendo una cirugía. Porque bueno, se suponía o yo creía que había nacido por otra cosa. No. Resultó que misteriosamente se despertó en mí la vocación hacia la política y lo convertí en una tarea cuando decidí convertirlo en mi proyecto de vida. Me tengo a mí mismo en mis manos. Cada uno de ustedes se tiene a sí mismo en sus manos. Y todo lo que hagan para mejorar su vocación, todo lo que impliquen, o sea, todo lo que implique ustedes para desarrollar su vocación, es parte de esa tarea que consiste en construir un proyecto de vida alrededor de una vocación, sea político o no sea político. Estoy leyendo que Luis Manuel puso, porque todos somos animales políticos que necesitan organizarse para poder trascender a través del tiempo, sobrevivir. Totalmente de acuerdo, Luis Manuel. Y me van a regañar seguramente América o José Miguel, porque
es que es indudable que cuando hablamos de vocación de servicio, hablemos de persona y de la persona en la sociedad o de la persona vinculada a lo público. Pero les prometo que en la próxima clase que nos veamos vamos a hablar más a fondo de eso. Vamos a sacarle el jugo al animal político que todos tenemos dentro. Madeleine Pérez dice, existe momentos donde sientes que estás desconectado de tu vocación. Cuando no la trabajas constantemente, la situación país llega a desmotivarnos. ¿Qué consejos nos darías para mantener esa conexión estable? Bueno, las vamos a ver ahorita mismito cuando veamos las virtudes. Que las virtudes, no pasa la página, o el cultivo de la vocación política, más que las virtudes, o sea, el parte del cultivo de la vocación política, Madeleine. Ya te voy a contestar esa pregunta. Miren, hay una frase muy bonita de Cicerón en la República, donde dice, no hubiese estado en capacidad de servir a la República si no me hubiese formado para ello desde mis años mozos. Yo no les voy a mentir, ni les voy a caer a cuentos. Hoy, Andrea, a mí me gusta, como les dije, dar ejemplos y si puedo ser yo el ejemplo, mejor. Andrea no estuviese aquí sentada hablando con ustedes si no se hubiese tomado el tiempo para formarse. Y no se toma el tiempo, porque lo sigo haciendo y es algo que no se puede parar de hacer, es formarse. No podemos servir a nadie si no sabemos cómo se sirve a la gente. O sea, si no entendemos cómo hay que servir y cómo es que funciona el servir a la gente. Desde el médico que tiene que formarse en su área hasta el político que tiene que formarse en política. Y a veces pareciera, y a mí, la verdad, esto siempre me molesta un poco, que es cuando, no, es que el político necesita calle. Sí, no tengo duda. Necesita calle, pero necesita también escuela, necesita casa, necesita educación y necesita formación en todos los temas en los que se quiera y no se quiera vincular. Por ejemplo, o sea, el que decide hacer política, independientemente de que, como yo, sea abogado, no es que no tiene que saber de la salud, ¿no? Tiene que saber, porque es que tiene que ser una formación integral. No es que nos vamos a preparar para hacer una cosa, pero es que también le pasa a los médicos y le pasa a todas las personas que dedican a servir, los maestros, los médicos, todos tenemos que formarnos. O esa es la sociedad perfecta en la que yo, si a mí me pidieran una sociedad perfecta, es una sociedad formada. Porque cuando uno se forma, no hay quien venga que le pueda venir a meter un cuento a uno. Pero cuando uno está bien formado y se dedica al servicio, y sobre todo se dedica a lo público, se dedica a la política, es un político que marca la diferencia. Y ustedes lo pueden notar. Saquen una cuenta mental de cuántos, o sea, de los políticos que ustedes admiran, cuáles realmente no están formados. Porque uno siempre dice, no, bueno, ¿a quién admiras tú en la política? Y empiezan nombres. No, me parece que este tipo tiene un trabajo bueno. Me parece que esta persona hace un trabajo bueno. Pero es que con el trabajo no lo es todo. O sea, después llega alguien y dice, no, bueno, pero tú sabes a quién realmente admiro yo. A este. ¿Por qué? Porque me parece una persona que se ha formado para servir, que se ha formado para el cargo de político, porque eso es un trabajo. O sea, aquellos que no entienden que la política es un trabajo, es una carrera, es un proyecto de vida y que te tienes que formar para eso, entonces son aquellas personas que terminan haciendo política vacía y no marcan un cambio en la sociedad. Voy a leer otra pregunta aquí por acá, o algo en el chat. Ustedes me dicen si les molesta que yo me pare a leer estas cosas, pero cuando estaba pequeña estaba segura de estudiar medicina. Lo quería porque tenía la necesidad de ayudar a otros. A los 9 años quise estudiar comunicación social porque quería entrar en lo público, quería ayudar a las personas a estar informadas en los temas políticos. Poco después entendí que mi vocación era de servicio y que sería dentro de la política. Ya que no veo bien quién dijo esto. Luisana. Bueno, Luisana. Si hubiese sido médico, si hubiese sido comunicadora social o si te dedicas a la política, en todas ibas a servir, tenías una vocación de servicio. Y empecemos por ahí.
que cuando llegó el momento de decidir tu ámbito de ejercer la vocación de servicio, decidiste hacer política y decidiste que era la política, entonces ahí tomaste una decisión y le metiste 50 filtros a las decisiones que vas a tomar en tu vida, a tu forma de ser, a tu forma de caminar, a tu forma de actuar, a todo. Porque cuando se decide eso, o sea, una vez que hay que estar claro en la vida, cuando uno toma la decisión de agarrar esa llamada y decir, ok, sí, a eso es a lo que me voy a dedicar. Cuando ya tomaste la decisión en esa llamada, ya no hay vuelta para atrás. O sea, la única vuelta para atrás es que no te dediques a cultivar la vocación. Esa sería la única forma de que una vocación no se desarrolle. Ah, el consejo. El consejo para cuando nos sentimos desmotivados, desanimados, cuando, perdón por la expresión, pero carajo, es que pasa, y pasa mucho. Pasa mucho cuando uno se siente en ese barco remando solo, cuando no hay más. O sea, y en política pasa mucho. O sea, quienes se dedican a la política, sépanlo, no les va a dejar de pasar nunca. Llega un momento donde te agotas, donde quieres decir, no lo hago más, no me dedico más. Y es mentira. Es mentira. A mí me pasó hace un par de años. Dije, no voy a dedicarme más a la política. O no quiero dedicarme más a la política. No es que no quería dedicarme a la política. Que en ese momento no quería dedicarme a la militancia activa partidista era otra cosa. Pero lo que no era que no me quería dedicar a la política me sigo dedicando. Estamos aquí hablando de política. A la política la sigo construyendo. Entonces, ¿qué son esos antídotos para la desesperanza propia? Que bueno, a veces decimos, no, la desesperanza está regada por todos lados. Sí, pero me interesa, o sea, dentro de todo, si yo empiezo a construir la certeza que siempre tiene que acompañar a la esperanza, porque si no es un simple deseo, si yo construyo certeza, o sea, si yo me empiezo a construir y a cultivar una certeza dentro de mí, no importa lo que pase alrededor, yo sé que a lo que me estoy dedicando, a lo que decidí hacer como proyecto de vida, es lo que es. Y esos antídotos son las virtudes. ¿Qué es la virtud? La virtud es hacer el bien o forma de hacer el bien. Una virtud. Ser virtuoso significa básicamente, llanamente, hacer bien. O sea, cosas buenas. ¿Y cuáles son esas virtudes que tenemos que desarrollar? Voy a detenerme antes de decirlas porque hay otra cosa en el chat. Hola Andrea, una pregunta. En el ámbito del arte de la música, ¿se pueden impartir pensamientos políticos y sembrar una buena conciencia a través de ella? ¿Dónde influye la política en este arte? Sí, mira, influye, de nuevo, voy a volver al punto básico. La política influye en todos lados porque la política significa la forma en que nos organizamos como sociedad o la relación que tiene que existir entre los seres humanos para vivir en sociedad. La música, además la música es uno de los ejemplos más bonitos que hay para, si ustedes además de músicos son políticos, meterle duro a eso. Porque la política es la forma de influenciar a la gente a través del oído. Y hay dos lugares por donde la gente se emociona, el oído y el estómago. O sea, incluso la persona que se dedica a ser chef también se dedica al servicio y se dedica a influenciar a los demás. Todos nos dedicamos a influenciar a alguien más. De nuevo, todos vivimos en sociedad, todos necesitamos de la política. Todos somos sujetos políticos, todos tomamos decisiones. Desde qué me voy a poner hoy, sabiendo, por ejemplo, hoy me quiero poner un suéter, hoy yo me voy a poner un suéter, sabiendo que hoy no hace clima para ponerse un suéter, pero que no sé, lo que no sé es si va a hacer frío en la noche. O sea, eso es una decisión y eso es política.
Sí, que desde todos los ámbitos, desde todas las plataformas, desde todo el mundo, podemos influir en alguien. Actualmente quienes están mejores formados no son tomados en cuenta, incluso desde las juventudes universitarias. Debemos mejorar eso. Bueno, es que ahí hay el error de creer que el político necesita calle y no escuela, como a veces es los políticos que solo tienen escuela y no tienen calle. O sea, es el equilibrio perfecto, o sea, tiene que tener las dos cosas. Y es muy, muy, muy triste cuando esas personas no son tomadas en cuenta. Pero ahí voy a decirles una cosa. Si usted se está formando, si usted se ha formado y si hay un político formado y que además es una persona que tiene criterio, que construye, que trabaja, que echa para adelante, mire, ahí en la política hay un tamiz que se llaman las crisis. Y todas las crisis realmente son oportunidades. Porque en esas crisis, ese tamiz, o sea, ese colador, ahí va a entrar todo el mundo, todo el mundo. Y solo aquellos que cultiven con estas cositas que vamos a ver ahorita, su vocación, son los que van a pasar ese tamiz. No todos, siempre lo digo y siempre aclaro, no todos van a sobrevivir lo que ahorita estamos viviendo. No todos los políticos van a sobrevivir a eso. Porque no todos están preparados y no todos se han preparado para sobrevivir lo que estamos pasando. Y más bien son contados a veces, con los dedos de las manos, los que se dedican a cultivar las virtudes en la política. Y si ustedes quieren que eso cambie, señores, empiecen por ustedes. No esperen que lo haga alguien más, porque ese es el problema de la esperanza. Cuando no hay certeza, es un deseo. Entonces esperamos que alguien lo haga, para que sea alguien espere a otro, para que sea alguien espere a otro. No esperemos por nadie y cultivemos nosotros nuestra vocación y seamos nosotros los grandes para después exigir que los otros también lo sean. Un político no puede dejar de formarse porque el momento de abordar un tema queda fly porque no se forma ni se cultiva. Esto es buenísimo. Ojo, aquí también hay una cosa. Tampoco es que o sea, yo siempre lo he dicho, no hay que saber de todo, pero no tampoco saber de nada. O sea, no es que si usted es, por ejemplo, en mi caso, imagínense que, Andrea, yo me dedico al derecho constitucional y específicamente al derecho parlamentario. O sea, si ustedes me preguntan de derecho procesal constitucional, o sea, ¿cómo se hace un amparo ante el TCJ? Pero yo no se los voy a contestar. O sea, puede que estudie o lea para ver cómo se hace, pero no está en mi ámbito de acción, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, y esto es un consejo para los que se dedican a la política activamente, construyanse un tema. Esto no tiene nada que ver con la vocación, pero construyanse un tema, porque para hablar de todo, hay bastante mentiroso en la calle. O sea, hay bastante que cree que sabe de todo y no sabe de nada, de absolutamente nada. Construyanse un tema. Que probablemente cuando estén en una entrevista, así, porque eso pasa. Cuando estás en una entrevista, imagínense que está Andrea, imagínense que yo fuese una persona que está, no sé, tiene un cargo público y me dedico de nuevo al derecho constitucional slash parlamentario, particularmente. Y la periodista sale y me dice, bueno, ya que usted está en esto, usted se dedica a esto y usted sirve, y usted desde su ámbito público, desde su cargo, hace esto y esto y esto, yo sé que la traje hoy para hablar del Parlamento, pero yo quiero hablar de la economía. Hay que ser muy sincero de que si uno no se sabe la respuesta, tener el coraje, el valor y la responsabilidad, que a veces le falta bastante a los políticos, de decir, ese no es mi tema y yo no voy a hablar de eso porque no lo sé. ¿Saben cuántas entrevistas absurdas o discursos absurdos nos hubiésemos ahorrado si alguien hubiese dicho, viejo, yo no sé de eso? Es parte de la verdad. O sea, si hablan con la verdad, es lo mejor que puede hacer. Si alguien estuvo ayer en el evento, va a decir, esta chama solo habla de eso, pero bueno. Yo sí considero que el político debe tener calle. El que no conoce su entorno, ¿cómo lo va a cambiar? Ahora bien, si el mismo no está formado, eso está muy mal. El político debe ser un integral, conocer tu entorno, tener un liderazgo social, obviamente. O
sea, estoy totalmente de acuerdo, Gabriel. O sea, es en todo. Miren, y les digo esto porque siempre lo digo. Todas las cosas que involucren a un ser humano tienen que ser equilibrio. O sea, yo siempre digo que yo soy moderada y siempre me toman a broma y me dicen que eso es ser guabinoso, pusilánime, blandengue o inserte aquí cualquier calificativo negativo para decir que soy moderada. Pero es que a mí no me gustan, la verdad, los extremos de ningún tipo. Miren, ni en la comida, ni en la música, ni en nada. Ni en la política, ni en nada. No me gustan los extremos, me molestan, me dan escozor. Porque para mí el ser humano es un equilibrio. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos más cuerpo que agua, bueno, que realmente tenemos más agua en nuestro ser, pero digamos, si no hubiese un equilibrio, un balance entre las cosas, nosotros no funcionáramos. Si nuestra inteligencia, nuestra razón y nuestra voluntad no fuesen equilibradamente dentro de nosotros, pudiéramos ser unos robots. Si, por ejemplo, la razón, o sea, el pragmatismo imperara única y exclusivamente en nosotros. O sea, si todo lo viéramos en blanco y negro. ¿Por qué? Porque sí existe el gris. Y el gris es bonito. Y eso no significa que no significa que yo tengo un poquito negro y un poquito blanco, no, significa que no me gustan los extremos. Entonces, con los políticos pasa igual. Usted tiene que tener calle y formación, porque el que tiene pura formación y no tiene calle, hermano, dedíquese a la academia, no se dedique a la política. Y el que tiene pura calle y no se forma, entonces, no sé, no se dedique a nada, o sea, salga de ahí, porque tampoco está bien. Un equilibrio. Seguir leyendo acá. No he respondido a los consejos. Voy a responderle a los consejos porque si no, no lo voy a contestar nunca. Los consejos. La prudencia o sabiduría de corazón. Cuando digo prudencia no significa callarse cuando no tienes que decir, o sea, no significa tener filtro, no. Prudencia significa tener sabiduría de corazón. O sea, saber dónde tienes que decir las cosas que tienes que decir y cuándo no. A veces hay que saber cuándo no. O como les dije ahorita, tener la suficiente valentía y responsabilidad para decir no lo sé, no lo contesto, no lo hago. Eso es la prudencia. La fortaleza es una de las virtudes que tenemos que tener. No es fácil, se los digo, no es fácil en el camino del servicio tener fortaleza. Ayer tuvimos un evento con José, con América, que no es de este programa, sino de otro programa que lleva Más Ciudadanos, y me gustó mucho una frase de una panelista que dijo, o sea, le preguntaron que cómo hacía para no quebrarse. O sea, cuando estaba ahí viendo toda la situación en la que está pasando la gente, ¿cómo hacía para no quebrarse? Y la verdad es que no es fácil. Cuando nos dedicamos a servir no es fácil la fortaleza. Pero cuando sabemos que lo que nosotros estamos haciendo puede y va a cambiar lo que está sucediendo, tenemos esa fortaleza aquí que nadie nos va a decir que no lo vamos a lograr. Y eso es lo importante. Así vencemos cualquier desesperanza, cualquier falta de motivación. La magnanimidad es algo o una de las virtudes que a mí de verdad me parece más bonita, porque la magnanimidad tiene que ver con la bondad, o sea, con el ser bueno, o sea, ser magnánimo, eso es ser bueno. O sea, uno, si va a ser o se va a dedicar al servicio, tiene que buscar la forma de ser buena gente. Si usted va a ser mala gente, enciérrese en su casa, pero no se dedique al servicio. Es muy chimbo, porque entonces no logras la empatía, no logras conectar con la gente, pero al final es porque no tienes bondad dentro de tu corazón, no haces las cosas por buscar el bien. Y esa es una de las virtudes más hermosas y más bonitas y que les invito a que la cultiven, a querer y hacer bien. La amistad es una de las virtudes que también me gusta mucho. Hay gente que dice que en política no hay amigos. Yo creo que yo tengo una clara posición contraria respecto a eso, porque sí hay.
y sí se pueden construir amistades bonitas. Y más allá de las amistades bonitas que pueden existir en la política, esta amistad a la que se refiere la virtud de la vocación es la amistad cívica. O sea, aquella amistad que no necesariamente implica que yo me tengo que sentar con el otro a echarme unos palos, que no significa que yo me tenga que sentar con el otro, echarle mis cuentos. Esa no es la amistad que nos pide la vocación del servicio. La amistad que nos pide la vocación del servicio es aquella que nos hace entender que los dos, con nuestras diferencias, con nuestro criterio, podemos sentarnos en el mismo sitio teniendo un solo norte, que es el bien. Y esa amistad, eso es amistad. Y eso hace falta mucho, 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 mucho ahorita. No solo en Venezuela, en el mundo entero, en la política y en todo lo que involucre al ser humano. Hace falta amistad, amistad de verdad, amistad humana, amistad cívica. O sea, una cosa que entendamos que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Venezuela está primero y después está todo lo demás. Entender eso es bastante complicado y lo podemos notar en el liderazgo muchas veces, pero sí se logra. Fíjense, sí se logra. Incluso en las transiciones políticas, por ejemplo, la transición política española pasó. Bueno, no me gusta el rey, pero tenemos que entender que España está primero. Así tiene que pasar en Venezuela. No me gusta X, pero Venezuela está primero. Y la generosidad, porque si no somos generosos, si no entendemos que no, como servidores públicos, como servidores políticos, no entendemos que nos tenemos que poner en el zapato de los demás, no vamos a entender nunca, nunca, nunca a la gente a la que supuestamente estamos liderando o queremos liderar. Entonces, ¿cómo vencemos la desesperanza? Ahí tienen. No es una receta mágica, los seres humanos no tenemos recetas mágicas para nada, pero es una de las formas más bonitas, que es cultivando las virtudes. Adrián Maldonado dice, concuerdo contigo, la vocación aparece en nuestras vidas y luego poco a poco la vamos construyendo. En mi caso personal, desde niño sentí un deseo por ayudar a los demás. En el 2014 decidí hacer de mi vocación el quehacer político para ayudar a las más personas. Incluso desde mi profesión como abogado procuro ayudar y servir. Exacto, tú atendiste esa llamada. Y cuando atendiste esa llamada decidiste convertirla en un proyecto de vida. Podría decirse que la crisis venezolana es consecuencia de la antipolítica y de la mala formación de personas que se hacen llamar políticos. He visto muchas personas que hoy en día están decepcionadas tanto del oficialismo como de la oposición. Adrián, yo soy una de esas personas. No vayan por la vida diciendo, Andrea Mesa dijo que está decepcionada. No, sí. Hay que hacer, lo escuché en estos días, hay que hacer un mea culpa y entender que cuando las cosas no se hicieron bien o no funcionaron y ya está, hay que hablar con la verdad y decirlo. ¿Y qué pasa en Venezuela? ¿Cuál es la crisis de Venezuela? En el liderazgo. Bueno, hay una crisis primero, o sea, hay una crisis en el liderazgo y hay una crisis de los ciudadanos. O sea, este ejercicio que estamos haciendo hoy es valiosísimo porque estamos construyendo ciudadanía. Porque ustedes son jóvenes ciudadanos y se están cultivando y están promoviendo eso. Pero este ejercicio no necesariamente se hacía hace 20, 30 años. Les dije, las crisis son momentos de oportunidad. Y yo sí considero, y no es que esté lavando que hayamos llegado a esta declive y a esta crisis horrenda, pero yo sí considero que la crisis nos hizo vincularnos y nos hizo involucrarnos y nos hizo ser parte de la política. Cuando terminemos, o sea, quiero que sepan que voy a terminar la clase, los estoy leyendo en el chat, pero vamos a terminar este pedazo y yo les voy a mostrar un video que espero que lo puedan ver y el internet nos deje verlo, pero es un video muy bonito de alguien que decidió participar y no tenía nada que ver con política. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se desfigura la vocación? ¿Qué pasa? Llega un momento, o
llega el momento de algunos políticos, o algunos políticos, o algunos servidores, o algunos médicos, o algunos profesores, inserte aquí la vocación de servicio que usted quiera tener, donde dejamos de cultivar las virtudes que les acabo de decir y nos dedica o se dedica o nos dedicamos, yo voy a decir nos dedicamos porque todos nos equivocamos en algún momento y todos tenemos que asumir. O sea, llega un momento donde uno pierde el norte y siempre hago el ejemplo de en la música, no fue Jesús el que había preguntado lo de la música, en la música las improvisaciones que no se planean, o sea, cuando ustedes ven que hay una improvisación y que no, el baterista improvisa, no, eso fue planeado. Las improvisaciones en la música que no se planearon antes salen mal, siempre. En la vida pasa igual, en la política, en el servicio, en todo pasa igual. Cuando no se planean las cosas, cuando no se tiene por adelantado lo que se va a hacer, lo que se va a decir, empiezan las improvisaciones. Y cuando empiezan las improvisaciones, empieza la desfiguración de nuestra vocación. Es decir, cuando se ejerce mal la libertad, yo siempre digo que la libertad es muy buena mientras no la convirtamos en libertinaje, porque cuando la libertad se vuelve una conducta torcida y hacer lo que a mí me dé la gana, entonces puedo dañar a los demás y eso no es la libertad. La libertad tiene que estar acompañada por la inteligencia, la razón y la voluntad que cada uno de nosotros tenemos, porque si no, de nada sirve que yo haga lo que me dé la gana si realmente después la voy a perder, mi libertad. Siempre pongo el ejemplo y no quiero ser polémica con esto, pero pongo un ejemplo. Cuando, cuando una persona decide ingerir alcohol, y no estoy nada en contra de eso, por eso dije no quiero ser polémica, cuando una persona decide ingerir alcohol y decide hacerlo en unas cantidades ilimitadas, porque es su libertad y él puede hacer lo que le da la gana, lo hace. Y tuvo libertad al principio, pero después cuando pierde el conocimiento y empieza a hacer cosas que no están dentro de su razón, su voluntad y su inteligencia, entonces esa libertad no existe. Entonces cuando se ejerce mal la libertad y la conducta se vuelve torcida, entonces empezamos a desfigurar la vocación, sobre todo en el servicio. Cuando un político empieza a ejercer mal su libertad, o sea, tiene demasiado poder de libertad porque él hace lo que le da la gana, entonces empieza a desfigurarse, empieza a envilecerse su accionar político o su accionar de servicio. Cuando se actúa con injusticia por fines de poder, eso también hace que nuestra vocación se desfigure, sea en el ámbito que sea, es decir, cuando no me interesa el que tengo al lado, sino que yo quiero lograr esto. Cuando eso está ahí, ya está, perdió, perdió. Siempre lo digo, yo no tengo problema con la gente que tiene una aspiración a en algún momento ser algo, pero vivir, respirar y hacer política para hacer un algo es la peor forma de hacer política. Y además te llena de dolor, de sufrimiento y de una sensación de que nunca vas a poder alcanzarlo si no lograste un cargo. Por eso les decía, si van a hacer política, dedíquense a hacer el bien. Si van a servir, dedíquense a hacer el bien. Porque cuando actuamos con injusticia, se desfigura nuestra vocación, se envilece por completo y empiezan los males a aflorar. Y ahí es donde las miserias humanas afloran. Cuando la injusticia se pone por delante solo por el poder. Cuando se antepone el bien propio o el de su grupo al bien común. Como les decía, aquí hay que tener cuidado porque no es ni el bien común solo, ni el bien mío solo. O sea, es entender que si yo estoy bien, la sociedad puede estar bien. Pero por yo estar bien, no me voy a llevar por delante a la sociedad. Como una frase muy larga y que hay que ir desdibujando. O sea, el que está al lado mío vale igual que yo, los dos somos seres humanos con singularidad distinta, vamos a un ritmo distinto, pero todos bailamos al mismo tempo que se llama la humanidad. O sea, todos. Entonces, si yo pongo mi bien propio o el de mi grupo, es decir, por ejemplo, yo milito en un partido, qué sé yo,
milito en, no sé, Manos Blancas, se llaman partidos. Si yo milito en Manos Blancas y nuestro único fin en la vida es que todas las personas se pinten las manos de blanco, y solo ese para mí es el bien, eso es mi fin, lo que yo quiero lograr. Entonces, si yo pongo mi objetivo por encima del bien común, o sea, la gente me va a decir que me voy a pintar las manos, ¿para qué? No quiero. Ah, no, entonces voy y te corto las manos porque no te quisiste pintar las manos de blanco. O sea, lo estoy siendo muy gráfica y muy, muy feo, pero es así. O sea, eso es poner el bien propio o el de un grupo por encima del bien común. Pero a veces también pasa que en ese eufemismo de creer que el bien común es algo que todos tenemos que alcanzar, también descuidamos el bien propio. O sea, es entender que cada uno con su singularidad puede lograr echar adelante y todos en conjunto logramos el bien común. O sea, por eso a mí me gusta cuando se habla de igualdad de oportunidades, no de que somos iguales. Somos iguales ante la ley, porque somos seres humanos, porque tenemos la misma razón, intelecto y voluntad. Pero la igualdad de oportunidades es la única forma donde pueden construir el bien común. O sea, y todavía, incluso aún habiendo igualdad de oportunidades, no es lo mismo la igualdad de oportunidad que la igualdad de condición. Eso modifica el bien común. Entonces, si yo estoy bien, yo también tengo que enfocarme a ver cómo hago para que el otro, el que está a mi lado, soy responsable de él, porque todos somos una sociedad, y si en la sociedad todos sus individuos no están bien, no es una sociedad que va a estar bien. Y cuando se envilece de tal modo que es incapaz de gozar la hermosura de servir a los demás. Es decir, o sea, cuando ya estás en un nivel donde estás totalmente pervertido tu vocación, que eres, o sea, a ti lo único que te importa eres tú, tu libertad, tú haces lo que te da la gana, tú actúas con injusticia, tú solo quieres llegar al poder, tú solo quieres tu propio bien, tú solo quieres un cargo, tú solo quieres que te llamen como alguien. Llegas a tal punto donde ya está tan desfigurada la vocación que no eres ni siquiera capaz de disfrutar el servir a los demás. Y eso es triste y pasa mucho. Cuando, cuando ya para ti no es, o sea, yo siempre lo digo, a mí me saca muchas sonrisas cuando yo me toca hablarle a jóvenes o me toca hablarle a gente o simplemente me toca ir a un sitio A y veo la reacción, ahorita no les puedo ver las caras, pero veo la reacción en sus caras. O sea, a mí eso me llena. Y yo sé que estando aquí hoy, quizás no voy a cambiar el mundo, pero quizás espero marcar una diferencia en cada uno de ustedes. Y es mi forma de incidir, de involucrarme. Entonces, cuando se pierde esa capacidad de ser feliz haciendo lo que, lo que más te, o sea, lo que te llamó, o sea, ejerciendo tu vocación, ahí es donde tienes que decir, ya se desfiguró tanto la vocación que yo tengo que dejar. Y muchas veces pasa que no lo dejen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo otros antídotos? ¿Qué hacemos para que esa vocación no se desconfigure, no se envilezca, no la perdamos? Vamos a custodiarla. Esa vocación hay que custodiarla de las tentaciones y del no ceder ante el mal. Esto es como el enemigo. O sea, si ustedes ponen el enemigo de la vocación sería las tentaciones y ceder ante el mal. O sea, ¿qué les quiero decir yo con esto? Que hay tentaciones en el accionar del servicio que te van a hacer llevar a desconfigurar tu vocación. Obviamente, obviamente. De distintos tipos. Hay vocaciones, hay tres que se hablan mucho, que son la libido pecunia, que es la plática siempre jode la vocación. La libido venerea, que tiene que ver con todo el tema bueno, de hacer lo que le da la gana en un aspecto. Y, y ahorita no me acuerdo cuál es la tercera, pero es la del poder. O sea, la de que el poder te envilezca. Esas tres tentaciones siempre van a estar. Siempre, siempre. Lo que pasa es que nosotros para custodiarlas no podemos ceder ante el mal. O sea, quien le venga a decir usted va a ser
política por plata, señores, dejen de hacer política. O sea, la política no da plata. Da plata si robas o da plata si haces las cosas mal. Pero la política no da plata. Por eso a mí me gusta a veces decir, trabajen, o sea, siempre doy este consejo, trabajen, trabajen y hagan política. O sea, no se dediquen simplemente a hacer política. A menos que su trabajo, o sea, digamos, a menos que tengan un trabajo como tal de carrera en la política. Porque si no es muy fácil caer ante la tentación de la plata. Pero también es muy fácil caer ante la tentación del cargo. Lo que les decía, o sea, hay gente que dice, no, yo quiero ser concejal. Y tienen 30 años queriendo ser concejal y todavía no lo logran. Entonces le empiezan a echar la culpa al partido que no lo pone de candidato a concejal. Pero resulta que el partido entonces ya lo puso y también perdió. Entonces resulta que después le echan la culpa a la gente, que es que la gente no me entiende. Entonces empieza a desconfigurar la razón por la cual se sentaron y querían hacer política. Entonces, las tentaciones siempre van a estar, pero la única forma de custodiarlas es no ceder ante el mal, no ceder ante esa tentación. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos frutos de la vocación? Esta es la última lámina, para que veamos el video. ¿Cuáles son los frutos verdaderos de la vocación? Miren, cuando uno cultiva la vocación de servicio, cuando en el caso de muchos de ustedes, cuando cultivan la vocación política, cuando se dedican a formarse, cuando se dedican a trabajar, cuando se dedican a patear calle, cuando deciden hacer todo por ser buenos, o sea, por ser virtuosos en su vocación. Cuando eso pasa, los frutos más bonitos son esas semillitas que se van plantando en cada persona que usted tocó, a la que usted le habló, a la que usted le dijo algo. Y a mí me da mucho, a mí me llena mucho de orgullo, o sea, para mí, o sea, para mí misma. Cuando, por ejemplo, América me dice que esta clase a ella la hizo enamorarse, bla, 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 de la política. Porque eso es un fruto de la vocación. Y ahí es donde uno se tiene que maravillar y no jactarse. Hay que hacerlo con humildad, ¿no? Decir como, qué bonito, qué bueno. Esos son los frutos de la verdadera vocación. O sea, los frutos verdaderos. Lo que nosotros logramos hacer en la gente, cómo logramos incidir en la sociedad. Porque si estamos sirviendo a alguien, no es para que nos reconozcan, no es para que nos aplaudan, es para que lo que nosotros estamos haciendo marque una diferencia. Entonces, vamos a ver un video ahorita y después voy a leer lo que está en el chat para que todos lo compartamos. Les voy a poner un video que es muy, muy bonito y es una historia muy dura, pero muy bonita, y no tiene mucho que ver con política, pero tiene que ver. Pero es la historia de un niño que decidió ser parte. Cuando uno decide experimentar esto que se llama vocación de servicio, uno decide ser parte. Y ahorita, en su vida, ustedes tienen el reto de decidir si se van a dedicar al servicio y lo van a construir como proyecto de vida. Y de nuevo, tengan en cuenta que les va a cambiar la vida por completo y todas las decisiones que vengan van a venir una tras otra y van a pasar transversalmente por la decisión de servir. Pero cuando decides ser parte, cuando decides ser protagonista, y no protagonista en el sentido de que te vayan a aplaudir, de que te vayan a reconocer, de que no, eso no es necesario. Cuando decides ser protagonista de la historia bonita que se llama sociedad, es cuando decides ejercer la vocación de servicio y decides ser ciudadano. Porque si no, ahí es donde yo soy de las que piensa que aquí, o sea, todos tenemos derecho a votar, sí. Pero si usted no se vincula, si usted no, si usted ni le importa la política, si a usted los políticos no le interesa, le parecen unos cochinos, unos corruptos, unos sucios, pero usted no se dedica tampoco a hacer algo diferente por eso, o sea, no se involucra y no protagoniza la historia política del país, ahí es donde yo a veces digo, conchale, hay gente que de verdad tampoco debería votar. No porque quitarle un derecho a alguien, sino porque quisiera que todo el mundo se involucrara más. Entonces, les voy a mostrar esta historia
una pregunta. ¿Se ve? Por ahora no, porque estás compartiendo la presentación. Deja de Tengo que... Exacto. Ya. Voy. Ya entendí. Perdón. ¿Ahora? Perfecto. Te aviso cualquier cosa. Si no se escucha, me dicen. ¿Se escucha? No. Ya. Sí, se escucha. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, escucho. Sí, ahora sí. Es un video que de verdad, o sea, es un video que de verdad, sí, yo les mando el link ahorita. Es muy bonito porque, fíjense que tenía que ver con política porque, bueno, había una prohibición por parte del gobierno y era una lucha del gobierno en contra de la religión. Pero realmente no tenía nada que ver con eso y yo cuando veo ese video, yo digo, ese niño, lo último que estaba esperando era, primero,
que alguien dijera, ese niño es grande. O sea, nunca lo esperó. Su esperanza estaba puesta en la certeza de que él no iba a quebrar su fe. No existía otra esperanza para él. No existía otra cosa para él que no negar su fe. Y en política, a veces nos pasa que estamos ahí, estamos a punto de decir, no, no voy a dedicarme más al servicio, no voy a hacer más nada. Y ahí es donde yo digo que quien piense así, se quede en su casa encerrado, sin agua, sin luz, sin comida, sin nada, porque todo lo que usamos nosotros como seres humanos para vivir depende del resto de las personas que son parte de la sociedad. Y por eso es que es necesarísimo que nosotros, en este camino del servicio, entendamos que lo primero, siempre, siempre tiene que ser el bien, hacer el bien. Y no importa desde qué ámbito lo vamos a hacer, pero siempre hacer el bien. Voy a leer por acá algo del chat. Tengo un rato que no lo veo, perdón. Necesitamos matices. La gente tiende a crear juicios sobre aquello que ignora en lugar de aprenderlo. Aplica también a los políticos. Y también aplicaría también decir cuando simplemente lo ignoramos. O sea, tener la responsabilidad de decir ignoramos y ya. O sea, hablar con la verdad. Como cuando en la política te dicen te falta malicia, porque no mejor decir te falta bondad. Exactamente. O sea, ¿saben qué? Esto es muy comeflor y yo normalmente lo digo, pero es bastante comeflor. O sea, todos los seres humanos somos buenos por naturaleza. Porque siempre tenemos que ir porque lo malo salga primero. ¿Cuál es la malicia que yo tengo que sacar? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo con la bondad y la verdad podemos ir bien. Si nos dedicáramos más a hacer eso, a ser buenos y a hablar con la verdad, hace rato, miren, hace rato las falsas esperanzas se nos hubiesen acabado. He conseguido amistades puras y sinceras en este ámbito. Hemos creado alianzas. Es que sí. Y no necesariamente tienen que ser, como les dije, amistades de ser amigos de verdad. O sea, es la amistad cívica. O sea, el poder entender que la otra persona también es una persona y es tan necesaria como tú en el proyecto de país o el proyecto de sociedad que tú quieres. Considero lo mismo, estoy segura de que muchos que estamos presentes estamos acá por lo que hemos vivido como país. Sí, yo no sé, no les miento, no sé si esa llamada a los 14 años hubiese llegado si yo hubiese vivido en Suiza. No lo sé. Quizás sí, pero es que yo todavía no sé si yo nací para eso. O sea, fue la llamada que me llegó y decidí atenderla. Particularmente, he de considerar que la vocación de servicio, cual fuese, va de la mano con el desinterés con que lo acciones. Es un sentimiento natural que no solo se transforma en un don, sino que también se desarrolla como una capacidad. Es así. O sea, cuando lo tomas, o sea, ya no... Por eso me gusta cómo se llama esta clase, porque dice vocación de servicio y proyecto de vida. Porque es que cuando decides convertirlo en el proyecto de tu vida, entonces decides adecuar tu vida a esa acción, a esa vocación, y es una capacidad que vas desarrollando. Y siempre con desinterés, hay que decirlo, o sea, sin la amistad. Búscalo, hay una parte de la República de Platón que habla de la amistad, y no de la amistad cívica ni de la amistad, sino de la amistad de verdad. Y una de las cosas más bonitas de la amistad es que en la amistad no puede haber interés. O sea, tú no puedes esperar del otro lo mismo que tú. O sea, eso de que es una relación 50-50. No, no es ninguna relación 50-50. Es que tú das y por eso, o sea, por lo que tú haces, quizás tengas o no tengas una retribución. Bueno,
En la política hay que hacerlo igual. O sea, si usted lo que quiere es cambiar a la sociedad, incidir en la sociedad, si tú lo que quieres es construir un mejor país, entonces tienes que desapegarte de la necesidad de hacerlo desde un cargo. Lo puedes hacer desde tu cuadra, desde tu calle y haces una diferencia. Lo importante no es ser alguien, sino lograr algo. Y ese algo es el bien de todos. ¿Cómo planificas cuando hay tantas variables de por medio? No entendí, Luis Manuel, esta pregunta. Si me explicas un poquito más abajo, o no sé en qué momento me la hiciste, perdón. El tema de las libertades y libertinaje lo relacioné mucho con la verdad absoluta y la verdad relativa. Muchas personas acomodan sus verdades a su beneficio para salir ganando y dejan detrás la verdad absoluta. En ese caso, la verdad dejó de ser verdad. Es verdad. Ahí, en estos días se lo dije a alguien. Estábamos hablando de la verdad, que si la verdad era absoluta y la verdad era relativa. Y yo dije, mira, es que hay una verdad absoluta. O sea, si lo ponemos en este caso, por ejemplo, una verdad absoluta es que todos los seres humanos somos iguales en cuanto al ser. Al ser. Eso es una verdad absoluta. Pero, o por ejemplo, una verdad absoluta, si lo pongo en un ejemplo gráfico, si yo lanzo un huevo al piso, se va a romper. Eso es una verdad absoluta. Pero que es una verdad relativa, que depende. Cuando dices, sí, se va a romper, depende de si está cocido o no. Entonces la verdad absoluta es que realmente un huevo que no esté cocido, si yo lo lanzo contra el piso, se va a romper. La relatividad de la verdad no es de la verdad en sí misma. O sea, la relatividad es la forma en cómo tú ves esa verdad. Pero la verdad siempre va a estar ahí. Y en el caso de seres humanos, los seres humanos son todos iguales en cuanto al ser. Eso es una verdad absoluta. Y nadie puede decir que no. Entonces, como todos somos iguales en cuanto al ser, nuestra verdad se mira desde puntos de vista distintos porque cada uno tiene una singularidad distinta. Punto y final. ¿Qué recomendarías para dar el paso al momento de querer incidir en lo público? Me pasa que a veces debo realmente conocer para aportar un verdadero bien a la sociedad y me cuesta sentir que soy una voz que puede ayudar. Bueno, Gerald, yo diría que lo primero es saber si, o sea, primero identificar si hay la vocación, o sea, si ya te llegó la llamada, si ya sonó el teléfono. Si ya sonó el teléfono, entonces tienes que decidir, es parte de revelarse uno mismo, revelarse con B pequeño, o sea, de encontrarse y saber si esto es realmente lo que tú quieres hacer. Si es en la política, si es en lo público, entonces no importa cuán chiquita sea la voz, es una voz. Así que cuando te cuesta sentir que eres una voz que puede ayudar, no, mira, si eres. Lo importante es el trabajo y la consecuencia de trabajar en la vocación. Eso es lo más importante. Incluso yo soy de las personas que cree que en la política nadie te lo tiene que regalar todo. Ni por ser joven, ni por ser mujer, ni por ser indígena, ni por ser cualquier etiqueta inserte aquí que puedan poner en política. O sea, nadie te tiene por qué regalar nada. Si usted trabaja, le echa pichón, se forma, estudia, usted marca la diferencia nada más con su ejemplo. Y a partir de ahí se va construyendo. Lo demás, como dice la Biblia, yo hoy estoy súper religiosa, pero como dice la Biblia, lo demás vendrá por añadidura. O sea, el reconocimiento de la sociedad para tu ejemplo va a venir por añadidura. Entonces, no le tengas miedo a ser una voz. Hable, escriba, diga, sáquelo, porque no importa, siempre hay alguien que te va a escuchar. A mí me pasó hace poco que, bueno, también me dedico a escribir y decía, ¿para qué voy a escribir si nadie me va a leer? O sea, ¿para qué? Ni que me fuese a poner a escribir un libro que después alguien va a venir, va a publicar. Y alguien me dijo, escribe,
porque siempre hay alguien que te va a leer. Y una semana después se acercaron a mí y me dijeron, gracias por eso que escribiste, porque me sentí identificado. Y ahí fue donde dije, ah, carajo, si hay alguien que me lee. Entonces, no importa cuán chiquita la voz, va a llegar a alguien. Creo que estoy de acuerdo con América. Esta clase me hizo enamorarme de la vocación política y de mi vocación. Bueno, ámela, cultívela y téngala ahí como si fuese, no sé, una matica ahí toda preciosa. Háblele todos los días. ¿Sabes que dice que las matas hay que hablarle para que, bueno, háblele? ¿Cree que los políticos sin tema están destinados al fracaso? No. O sea, me parece que si tú te vas a dedicar a la política es bueno que tengas un tema, porque así marcas una diferencia. Esto ya tiene que ver mucho con temas de comunicación. O sea, yo en algún momento, como dijeron cuando leyeron mi reseña, yo trabajé para un diputado y ese diputado tiene un tema, al igual que yo, o sea, se dedica al derecho constitucional. Y lo bueno de tener un tema era que si pasaba algo en el país y las emisoras de radio querían contactar a un político para hablar de algún tema de derecho constitucional o que tuviera que ver con la Constitución o con una ley, lo llamaban. O sea, es muy bueno enfocar el tema porque digamos, te abre una cancha marcada. O sea, no andas por la vida, no sé, un día hablando de economía y al siguiente hablando de salud y después te mandan para la Comisión de Desarrollo Social. O sea, que no tiene nada, o sea, como, ¿ah? O sea, ¿es más fácil? Sí, 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 sí. Lo tenemos ahí. Pero si quieren hablar, me dicen. No estoy leyendo poquito a poco lo que van diciendo. Ayer un familiar me comentaba que era caso perdido hacer lo que hacía, querer formar con otros, porque nadie me iba a oír, porque algo que nace torcido jamás su tronco endereza. Bueno, mira, están esos, y en mi caso, yo soy la única persona de mi familia, salvo por mi papá que vive en Venezuela, el resto están todos fuera del país. O sea, yo estoy básicamente sola. Y entonces, imagínate, estar sola, hacer política y o sea, dedicarme a la política en un país que además está en crisis, y es como, ¿qué haces ahí? Deja de perder tu tiempo. Deja, deja de decirle cosas bonitas a los muchachos, o deja de dar clases, o deja de hacer, no, viejo. Ahí sí soy de las que dicen, miren, este país se va a acabar cuando el último salga por la puerta y apague la luz. Mientras tanto, los que queremos seguir echando pichón por construir el país que queremos, aquí no va a haber, o sea, no hay forma. No, y no es tampoco crearse como una mentira en la cabeza de que no, aquí se pueden hacer las cosas bien a pesar de todo como estamos. No, estamos mal. Hay que asumirlo y echar para adelante y seguir trabajando y construir y sentarse aquí y sentar al otro y sentar al otro y sentar a todos porque todos tenemos que construir la Venezuela que queremos juntos. Entonces, dile a ese familiar que bueno, que no necesariamente un árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Así como no necesariamente las patillas son redondas. Porque si tú la patilla la metes en una cajita cuadrada, desde que está chiquitica, se vuelven cuadradas. Entonces, si hacemos una diferencia haciendo lo que estamos haciendo, por más chiquito que sea. Estar hoy aquí un sábado hablando, y además que ustedes me estén escuchando desde hace hora y media, o sea, esto es valientes cada uno de ustedes. A ver, hablando de religión, no está mal ser político y cristiano o católico. ¿Cómo puedo impartir la política con mis principios cristianos? Soy cristiano. Bueno, no está mal tener una religión y hacer política. Lo que está mal es que quieras vender tu religión con la política. Eso me parece totalmente nefasto porque son dos ámbitos de la vida distintos. ¿Ok? Allá. No sé. Ah, América me está regañando. Ajá. No, además, mira, hay una cosa muy bonita que es que los valores cristianos son, o sea, yo por ejemplo soy católica y los valores cristianos que yo tengo son para mí valores humanistas. O sea, fin. O sea, llega hasta ahí. O sea, lo que no voy a hacer es ir por la vida, perdón, pero no voy a ir por la vida diciendo, no sé. O sea, imagínate, si mezclaras tanto la política con la religión a llegar hasta el punto de decir Dios proveerá, no seas tú tan... No, ahí no. Ahí no estoy de acuerdo. Esa ya es la esperanza de la fe
metiéndose en un sitio donde no se tiene que meter. Pero, si tú con tus valores cristianos marcas una diferencia y marcas un ejemplo, eso es bellísimo, hermoso, 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 porque a veces falta también un poquito de cónchale, de corazón cuando se hace política. Pero si te vas tan para allá a venderme la fe a través de la política, que a veces me pasa, y no es por criticar a nadie, pero a veces me pasa con algunas personas que son evangélicas que están metidas ahora en política, es como, o sea, tampoco, o es la iglesia, o sea, al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. O sea, pero, con tus valores puedes dar un mejor ejemplo. Entonces nuestra familia es nuestra primera piedra de tranca, sí. Por eso, por eso yo le doy gracias a la migración, no mentira. Pero sí, o sea, a veces es como, déjenme ser, yo quise hacer política, hay los que te apoyan, hay los que no, pero déjenme ser, o sea, no se metan en mi vida y ya está. Tengo una cuenta en Instagram donde escribo acerca de historia y no me digo también, es difícil llegar a la gente, pero poco a poco lo podré llegar a las personas, poquito a poco. O sea, y siempre piensa cuando vayas a escribir, o sea, escribe como si te estuvieses leyendo, porque realmente no estás escribiendo para ti, sino para alguien más. Esto es un consejo que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la clase. O criticar otras religiones, exacto, tampoco. O sea, si usted es católico, apostólico, romano, y quiere hacer política, chévere, pero no acaba de venir a decir que entonces, no sé, de otra religión está mal. O sea, no. Gracias pero no lo pusiste anónimo, pero bueno, no es la primera oportunidad que te escucho y siempre sin duda es un tiempo invertido te productivo. Para mí también, o sea, ustedes no saben lo que yo estoy disfrutando este momento. Y creo que José y América que me conocen saben que sí. Los jóvenes tenemos dos luchas, una contra la crisis que atraviesa Venezuela y otra contra los caudillos políticos que obstaculizan el progreso y desarrollo de los jóvenes. A pesar de que hoy en día hay un número mayores jóvenes formados en la calle. Está bien, Adrián, pero como dije, no te tienen que dar nada por ser joven. Ni tampoco tenemos que menospreciar a los viejos, por decirles viejos. O sea, creo que, de nuevo, como todo, en las relaciones humanas, en lo que tiene que ver con el ser humano, siempre tiene que haber un equilibrio. Yo soy consciente y de hecho a veces soy bastante crítica porque hay jóvenes que se creen que son superiores a los adultos, a los viejos, y hay viejos que se creen superiores a los jóvenes. Y aquí nadie es superior. Si usted trabaja, si usted se forma, y de nuevo, si usted trabaja, no hay forma, no hay forma, no hay forma que le quiten lo bailado. Y lo bailado se quita cuando usted no tiene cómo bailar. Entonces, si usted y hace, y se forma, y trabaja, y le echa un camión por lo que va a hacer, es que, les digo, va a llegar solo. Lo demás va a llegar solo. En cambio, si estás haciendo todo y estás esperando a que, alguien te reconozca, sobre todo uno en política es muy difícil, porque a veces uno se mata. Porque, o sea, uno se mata y da todo, y da todo, y da todo, y uno dice, cónchale, y el cariñito, por lo menos. No importa, alguien está viendo tu trabajo y en algún momento va a decir, este es el chamo que es. Y no va a ser porque sea joven, no va a ser porque seas viejo, no va a ser porque seas mujer, no va a ser porque seas indígena, no va a ser porque seas nada. Va a ser por tu trabajo y tu ejemplo. Bueno, miren, ahí alguien me pidió un consejo que les recomendaría para no cerrarse la vocación y no negar la vocación política, sino más bien dejar fluir y cultivarla. Bueno, primero, formarse, sigan haciendo esto, o sea, de verdad, y fórmense en su área también. O sea, si tú, por ejemplo, estudias ciencias políticas, fórmate en tu área. No te formes nada más en política, o sea, eso tampoco. Políticos, fórmense en su área de conocimiento. La formación, el trabajo, el hábito de la lectura. Yo tengo buenos, malos hábitos, pero tengo hábitos. Y uno de esos es la lectura. Y
justamente lo convertí en un hábito porque yo creo que hay lecturas que son cardinales para la vida. O sea, hay lecturas que uno tiene que leer porque sí. Y esas normalmente son las más aburridas y las que no te provoca leer un sábado en la tarde tirada en el balcón de tu casa ni tampoco en la playa. Esas no son las lecturas que te provoca leer. Pero, dedicarle, yo por ejemplo le dedico 20, 30 minutos al día a leer lo que tengo que leer porque sí, porque es cardinal en la vida que yo lea eso. Entonces, bueno, lo que puedo acordar con José es mandarle un par de libros que tienen que leer, de esos que pueden hacer un hábito, que son bien aburridos, pero son chéveres. Un libro que nos recomiendes. Ah, bueno, es que le puedo recomendar mucho, pero no les puedo recomendar uno solo, les puedo recomendar varios. Pero les prometo que los que consiga en digital se los voy a pasar. Hablar de política en un país donde el partidismo ha generado desconfianza, ciudadanía, ¿cómo podemos trabajar con las personas con Bueno, lo primero es empezar a decirle a las personas que la política no es solo militar en un partido, o sea, la gente no es bruta, solo que nadie se lo explica. Y lo segundo, con el tema de los partidos ahorita, es que yo creo que ha pasado que se ha, se ha perdido como la noción del trabajo de un partido. O sea, los partidos existen básicamente para tres cosas. La primera, para marcar un ideal respecto, o sea, para tomar partido referente a temas de una visión, o sea, para tener una doctrina, una ideología y algo claro. Esa es la primera razón de un partido. La segunda razón de un partido es llegar al poder. Y la tercera cosa que hace un partido es organizar a la gente. Bueno, ¿qué ha pasado? En todos los partidos de Venezuela, no estoy hablando únicamente de partidos de oposición, estoy hablando en general, hay una pérdida de rumbo. Falta volver a la noción esencial de un partido. O sea, falta volver a construir ideas en torno a temas. O sea, se han preocupado tanto por resolver la crisis que estamos viviendo en este momento que no estamos hablando de ningún tema. Y hay gente que sí. El otro día me pasaba que había alguien que me estaba hablando del cambio climático. Y yo dije, viejo, aquí no hay agua. Y tú me vas a hablar del cambio climático. Sí, porque es alguien que está interesado en el cambio climático. ¿Y qué pasa? Por atenderlo ya, no estamos atendiendo ese tipo de posiciones. Aquí yo ni siquiera sé cuáles son las posturas de los partidos referente al cambio climático. Creo que ni siquiera existen, porque creemos que es un tema que está tan lejos de nosotros que no lo tenemos que tratar. Y con eso, los temas urgentes también. Ni siquiera se hablan de esas posiciones. Entonces, se perdió eso. Se perdió el trabajo de calle que organizaba la gente y movía a la gente. O sea, el ir a tocar la puerta de la casa y tomarte un café con una señora no significa que tú tengas que pedirle un voto, significa que tú tienes que ir a escuchar. Se supone que tú eres un líder representante de una comunidad. Se perdió eso. Y bueno, no voy a entrar en esta polémica, pero la tercera, que es el poder, está difícil si los partidos no van para las elecciones. Solo lo dejaría ahí para no crear una polémica más grande. En esta crisis tan compleja, si no se tiene vocación política sincera, la carrera es cortita. Eso lo va, exactamente. Es la manga donde cuelas el café. La crisis es una manga de cola café. Ahí entró todo el café. Lo que va a salir de ahí, mire, purito. Así que si usted trabaja desde ahorita y está ahí, cuando salgamos de esto, ¡ja! Una frase que me marcara la vida. Muchas, es que tengo muchas. O sea, perdón, o sea, con el tema de las frases y, y, no, mentira, si hay una que me gusta mucho. Todos somos responsables de todos, porque yo creo que todos somos responsables de todos. Y cuando entendemos eso y lo vivimos en nuestros corazones, es, es algo que de verdad nos llama a entender que todos los seres humanos tenemos que vincularnos de alguna forma u otra con lo público. Y que por no vincularnos con lo público es que pasan y se quiebran las sociedades. ¿Qué libros sobre materia parlamentaria nos puedes recomendar? Me encanta la materia parlamentaria. Mira, Venezuela es un caos con el tema de los libros y los parlamentos,
Pero hay un libro muy bonito, estoy viendo si lo tengo acá cerca, pero creo que no, que es sobre la vida de Aristides Calvani, se llama Aristides Calvani Parlamentario, es de Ramón Guillermo Aveledo. Es un librito cortito, y creo que sí, bueno, no sé, pero podríamos coordinar en algún momento y te hago llegar un ejemplar, o se los hago llegar en digital, que es más fácil. Es un libro muy bonito porque Aristides Calvani, bueno, primero es uno de los políticos que yo más admiro en Venezuela, y Calvani, además de ser ministro de Relaciones Exteriores, o sea, fue increíblemente grande como político, fue pensador, fue formador, o sea, fue un dios. Y uno se preguntará, ¿por qué no llegó a ser presidente? Bueno, porque no le tocaba ni nunca se desvivió, ni siempre pensó por hacer eso. Pensaba en servir a los demás. Y es para mí uno de los ejemplos de un político al servicio de la dignidad del ser humano. Y ese libro recoge la vida, o sea, el trabajo de Calvani como parlamentario, porque hizo carrera parlamentaria. Así que ese libro te lo recomiendo si te gusta el temas de parlamento. ¿Puedes hacer dos vocaciones a la vez? Sí, sí se puede. Sí se puede, por ejemplo. O sea, los acabo de decir, o sea, yo escribo con escritura creativa, o sea, no tiene nada que ver con política. Y si lo meto con política, mejor. Y eso es una vocación también, o sea, hay que tenerla, porque si no, no es tan fácil. Se puede construir y se mejora con el paso del tiempo, pero se puede construir. Y hago eso y política al mismo tiempo, son dos vocaciones distintas. Ah, que las mezclo y transversalmente le meto una a la otra, sí, es perfecto. La unión es muy importante, si no hay unión se hace difícil lograr los objetivos, como dicen, la unión está la fuerza y creo que es importante tener siempre eso con nosotros. Sí, y últimamente me he dado cuenta que cuando estamos en espacios de jóvenes, es mucho más fácil llegar a puntos de acuerdo que en espacios de los jóvenes. Entonces siempre me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros los jóvenes para construir esos procesos que creemos que son necesarios de inclusión, diálogo, negociación? Los dije rápido para que nadie me vaya a decir nada, pero, porque son palabras que están como vetadas. Pero no, hay que ser sincero y hay que decir que aquí cabemos todos y si nosotros podemos hacer eso desde nuestro ámbito de acción, yo creo que ahí marcamos un ejemplo hacia los que tienen que hacerlo a nivel nacional. Bueno, ya leí todas las preguntas de acá, ahora tengo tres acá. Hablar de política en un país donde el partido... Ahí está, ya lo contesté, creo. Sí. Sé que no va directamente con la clase, pero creo que es un punto clave para poder recuperar la vocación de muchos jóvenes que hoy en día han perdido la confianza en algunos líderes. Bueno, no sé. Ah, es lo de arriba. ¿Cuáles son las herramientas que nos recomiendan para implementar una cultura en la sociedad donde motiva a los jóvenes a realizar la política como un arte, donde se buscan soluciones a nuestro entorno? Bueno, yo creo que hay que tener, o sea, cuando tienes una propuesta, o sea, de nuevo, la gente no es bruta, solo que nadie le explica las cosas. Este, ayer lo estaba hablando con dos personas de, no sé si se acuerdan, la semana pasada hubo un diputado chavista que dijo volvido. Él dijo sinceramente volvido. Yo vi que la reacción, o sea, más allá de los comediantes y humoristas que pueden hacer lo que les dé la gana, porque sí, háganlo. Pero vi la reacción de muchas personas del liderazgo político que fue como despectivo, ¿no? Y viejo, yo decía, yo no sé si realmente dijo volvido porque en su cabeza está que se dice así y no sabe que no se dice así y en vez de alguien decirle como, o sea, lo pongo así porque las reacciones que vi las vi por Twitter, entonces como, viejo, no se dice volvido, pana, se dice vuelto, retornado, ni siquiera me acuerdo en qué contexto, la gente que ha volvido, eso fue lo que dije. Entonces, si la gente no es bruta, es que no les explican. Y quizás en su código, con la gente que habla, se dice volvido. Y yo no sé si eso es, o sea, yo no sé por qué lo dijo así. Y está mal dicho, sí, pero que se lo tengo que decir en un tono despectivo para hacerlo entender que está mal dicho, no. Y con eso todo, o sea, me pasa a veces que pasa con los liderazgos, o sea, no es necesario ir a decirle, primero que no es necesario decir todo por Twitter, pero
se sacan esos trapitos al sol en el medio del Twitter, que es como una plaza pública de Atenas, horrenda, que yo la detesto, o sea, la amo y la odio al mismo tiempo, pero, pero, pero no se pueden decir las cosas bien, con altura, digo, ¿no? Entonces, para meterle más picante al asunto, entonces no dicen como, no sé, tú fulanito de tal, no, dicen, el que dijo tal cosa debe ser que está desconectado con la realidad, bla, 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 bla. No, no. O sea, lo único que tienes que hacer es entender que, bueno, tiene una opinión distinta y ya está. No piensa igual que tú. O quizás no estás entendiendo por qué lo está diciendo, cuál es su entorno, cuáles son las cosas que lo llevaron a decir eso. Que esté bien o que esté mal es una evaluación de cada quien. Pero, pero, las cosas se pueden decir de una mejor forma y las cosas se pueden hablar. Y la gente no es bruta. Hay que decirle a la gente lo que tiene que hacer. O sea, si usted quiere llevar un programa cultural o algo cultural para que la gente, además es muy buena cosa porque ayuda mucho a que la gente tenga retentiva, para que la gente se involucre más en política. Maravilloso. Háblalo. O sea, ponlo en un papel, escríbelo, pon tu proyecto, di quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacerlo a través de esto, y verás que cuando le digas a la gente le va a llamar la atención, aunque tú no lo creas. Hay personas que se desvían y es horrible ver que por tener el poder hacen lo que sea. Yo personalmente viendo eso me desmotivo a seguir luchando. Gracias por motivar y explicar qué es la vocación verdadera. Carolina, es horrible. Las miserias humanas son las cosas que a mí más me destruyen en el accionar político, porque hay mucho. Y, y así como los momentos de crisis son oportunidades, también afloran las miserias humanas. Y lo único que te digo es que el antídoto para eso es tu trabajo. Es que no o sea, que te hagas oídos sordos y que de vez en cuando voltees y le digas lo que estás haciendo está mal. Porque también hay que decírselo a la gente. ¿Qué nos aconsejas a las personas que tenemos un poquito de miedo? Porque todos mencionan que en este mundo las personas se mueren de hambre. Hay que tener un trabajo bajo la manga. Mira, mi recomendación es que trabajes, o sea, que la vocación política, en el camino de la vocación política o la vocación de servicio, puedes encontrar un trabajo, es verdad. O sea, hay gente que se dedica a la carrera del parlamento, ¿no? O sea, se dedican a ser asistentes parlamentarios toda la vida, son personas que se dedican a eso. En la Venezuela de hoy, eso no existe. Y hay que ser muy sincero y responsable. Eso no existe. No hay tal cosa como una institución, bueno, algunas otra alcaldía. No hay una institución donde tu trabajo político te permita también tener un trabajo real. Pero si usted se dedica a, no sé cuál es tu profesión o qué estás estudiando, no sé qué, pero por ejemplo, yo soy abogada y además de hacer política, o sea, también hago cosas que no tienen que ver con política. O sea, mi vida no depende económicamente de la política, depende de mi trabajo. Porque si yo voy a depender económicamente de la política, me voy a morir de hambre o voy a terminar robando. Y eso es una verdad, no absoluta, pero es una verdad verdadera. Porque es que siempre pasa, y pasa mucho, mucho, mucho. No, por eso a mí fíjense que más bien cuando las personas, los líderes políticos reconocen que tienen dinero, porque lo tienen, porque su familia ha hecho dinero, tienen empresas, no sé qué, o sea, me parece espectacular que digan con la verdad que tienen plata. O sea, más bien me molesta cuando se inventan la de quererse pobres cuando no son pobres y todo el mundo sabe que no son pobres. O sea, porque no lo son. O sea, me creo más que me digas que tu familia tiene plata y tú vives de eso que me digas que no, yo soy pobrecita, soy pobre. Entonces, eso, eso, eso tenlo ahí y porque todos mencionan que en este mundo las personas se mueren de hambre. Eso es un tema ahorita. Es un tema país, pero si usted puede tener un trabajo y trabajar además políticamente, está marcando una diferencia y sabemos que hay una crisis, sabemos que todo está mal,
pero no podemos dejar de hacer cosas por eso. O sea, no por la crisis tenemos que dejar todo. Entonces, bueno, solo para cerrar y antes de que América me toque la campana, miren muchachos, solo decirles que no esperen al protagonista de esta historia. No lo esperen. Sean cada uno de ustedes el protagonista de su historia y de la historia del país. Que si lo hacen así y si lo piensan así, estoy seguro que de granito en granito vamos a lograr construir una Venezuela mejor y la Venezuela que todos queremos. Gracias. Bueno, aplausos digitales para Andrea, en verdad, así, aplausos digitales. Quiero decirles que yo se los dije, yo les dije que